Damos la bienvenida a Ana Paula y Alonso Castillo Cuevas, hijos de Alejandra Cuevas. Gracias por estar con nosotros esta noche. Alonso, habíamos platicado contigo el día de ayer sobre esta situación en el momento que se daba. Lo primero que quisiera saber es cómo se encuentra en este momento tu madre y qué ocurrió después de que el día de ayer veíamos que se trasladaba, imagino, a su casa con su familia. Así es, muy buenas noches, gracias por el espacio. Bueno, mi mamá en este momento se encuentra, al igual que todos nosotros, procesando un cúmulo de emociones, de sentimientos, de irrealidad después de esta batalla tan asimétrica en donde hemos sido perseguidos con toda la fuerza de la Fiscalía General de la República. Y hoy finalmente mi madre, después de haber estado 528 días ilegalmente encarcelada, como lo venimos diciendo nosotros desde hace 7 años con esta persecución atroz, por unanimidad las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar el fondo del caso, se han dado cuenta que todo esto fue una fabricación, un invento, un delito que ni siquiera existe en el ordenamiento penal mexicano. Y así son las cosas. Mi madre encarcelada por las órdenes y la complicidad de funcionarios del país. Ana Paula, muy buenas noches. Luego de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia en México, ¿qué opinión les merece, por supuesto, como familia, la justicia en México, pero también la independencia de los poderes? Pues mira, creo que llegó tarde, pero llegó la justicia. Reitero mi confianza en la Suprema Corte. Como pudimos ver ayer, los 11 ministros de manera unánime deliberaron la libertad inmediata de mi madre, la cancelación de la orden de aprehensión de mi abuela de 95 años. Eso nos hace confiar en la Suprema Corte de Justicia, más sin embargo, como bien dijo Alonso, hubo varios ministerios o bueno, varias instituciones o varios órganos del gobierno que actuaron de forma ilegal para aprender a mi madre ese 16 de octubre de 2020. Ella, como bien dicen, contaba con un amparo vigente y sin embargo no les importó, la metieron a la cárcel. Ella cumplió 69 años en prisión y hoy estamos muy felices de tenerla de vuelta, más sin embargo, pues sí hemos visto que al Poder Legislativo lo tienen totalmente sometido porque hemos nosotros estado picando piedra y pidiendo el apoyo de los legisladores y hemos encontrado solamente a 3 representantes que han sido los que nos han apoyado en esta causa, ¿no? Iniciamos juicio político contra el fiscal Gertz Manero y en esta parte pues no hemos recibido, de hecho no está ni hecha la comisión para que el juicio político prospere, ¿no? Entonces nosotros como familia reiteramos que sin ustedes, los medios de comunicación y sin la sociedad, mi mamá se hubiera muerto en prisión. Entonces estamos sumamente agradecidos con ustedes y con todas las personas que nos han apoyado en esta causa que desde el principio, desde el día 1, no nosotros que somos sus hijos, sino el expediente habla por sí solo y nos hemos dado cuenta de la cantidad de irregularidades que a los que nos han sido, bueno, nos hemos sometido, ¿no? Como familia, ha sido un desgaste tremendo. Ana Paula, Alonso, ¿creen que este caso pueda sentar un precedente en la justicia en México y que otros casos en donde se vean involucrados funcionarios puedan verse favorecidas las familias, las víctimas que hasta ese momento puedan verse afectadas por la influencia de un funcionario, de un fiscal, de una autoridad? Esa es la idea. Hoy podemos ver que cualquier ciudadano de México puede ser detenido por una persona con más poder o más dinero que tú, te pueden encarcelar y dejarte ahí por años. Les preguntamos Sí, me ahora... parece que además de lo que mencionan a Paula, con esta unanimidad de votos y con el análisis que han hecho las ministras y los ministros de la Corte, pues se va a sentar un precedente sobre una figura jurídica y además yo creo que es muy importante, mencionaban hace unos momentos, pues el fortalecimiento de la división de poderes, que en este momento, en nuestro caso, finalmente alguien le puso un alto al fiscal general de la República, porque de lo contrario, pues imagínense en dónde estaríamos ya como país, ¿no? Como decía Ana Paula, el Poder Legislativo de 500 representantes de la Cámara de Diputados, únicamente 2 se pronunciaron. Ya obviamente después de la filtración de los audios más personas empezaron a subir, o la senadora Lili Telles, que también emprendió un juicio político en su contra y ha hablado sobre el asunto de mi madre, y todos los demás callados,
con las pruebas en la mano. Precisamente, Alonso, ¿qué sigue en el caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán? ¿Tomarán medidas legales contra todos los involucrados que participaron en esta trama? Mira, yo creo que en este momento lo más importante es la reconstrucción y levantar los pedazos después de haber sido triturados por la maquinaria del Estado. Y posteriormente lo que sí te digo es que todas las personas involucradas tendrán que asumir sus responsabilidades individuales, pero no solo por acciones que podríamos tomar o no nosotros como familia, sino me parece que la sociedad civil lo va a hacer porque esos mismos ministerios públicos, policías, la juez del 67 de apellido Arrieta o el magistrado de la cuarta sala penal de apellido Ceballos Orozco, esas personas que sabiendo que estaban metiendo a una mujer inocente en la cárcel y que aún así lo hicieron y que además contaba con un amparo, pues en esas personas puede caer cualquier ciudadana o ciudadano del país, por lo que la gravedad es para todos, no solo es, bueno, es que eran perseguidos por el fiscal general de la República, en efecto, somos perseguidos por el fiscal, ha utilizado de manera facciosa la institución, pero además hay un hilo de complicidades de todas esas personas que ahora hemos visto como hoy, por ejemplo, las redes sociales están haciendo las preguntas que se deben hacer, en a ver cuáles son las responsabilidades de todas aquellas personas que perpetraron esta atrocidad jurídica, ética y humana. Finalmente, sobre eso quiero preguntarte, Ana Paula, sabemos que la impunidad es una realidad que se vive en México, en nuestro país. ¿Cuáles consideran que hayan sido los motivos o la principal causa de que en este caso particular haya existido la justicia? Pues bueno, creemos que la justicia llegó tarde después de que nosotros como familia emprendimos esta búsqueda a través de las redes sociales, de la sociedad civil y de todos los medios, en la que mis hermanos y yo no estábamos dispuestos a dejar a nuestra madre siendo inocente en la cárcel, y entonces empezamos a picar piedra y hasta que llegó la justicia a través de de hecho hoy cumplimos un año de la primera nota que salió justo hace un año, el 29 de marzo, en El País, ¿no? Y ahí empezamos nosotros a contar esta historia que pues habla de la atrocidad jurídica a la que fue sometida mi madre y mi abuela, y a la que hoy nosotros reiteramos este compromiso que tenemos con la justicia y con todos los ciudadanos, porque no nos gustaría que alguien más viviera esto que nosotros hemos vivido como familia en estos 528 días. De acuerdo, Ana Paula y Alonso Castillo Cuevas, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros para conversar esta noche. Muchísimas gracias a ustedes y gracias al auditorio por escucharnos, por apoyarnos y por seguir alzando la voz en México. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches.